Música. Mi nombre es Erika. Tengo 39 años. Mi esposo, Mark, es 6 años mayor que yo, y llevamos más de 15 años de casados. Nuestra hija comenzó la escuela secundaria este año, un logro que nos llena de orgullo. Hace algunos años, decidí emprender un negocio artesanal tras dejar de trabajar para dedicarme a criar a nuestra hija. Con esfuerzo, mi negocio ha crecido, y los pedidos aumentan cada día. Desde fuera, parece que todo está en su lugar, pero mi matrimonio cuenta una historia diferente. Conocí a mi esposo en el trabajo. Él fue mi entrenador cuando me uní a la empresa. Era mayor y parecía un hombre maduro, responsable. Después de unos meses de relación, quedé embarazada inesperadamente. Nos casamos apresuradamente, motivados por la situación. Aunque también enfrentábamos dificultades, mis náuseas matutinas eran severas, y mi esposo atravesaba problemas de salud. Tuve que renunciar a mi trabajo y convertirme en ama de casa, pero eso no fue todo. Poco después, mi suegra insistió en que asumiera las tareas del hogar en su casa, que estaba a solo 5 minutos de la nuestra. Aunque no me sentía bien, con frecuencia escuchaba frases como: ahora que eres esposa, esto es tu deber. Le pedí a mi esposo que hablara con su madre, que interviniera, pero nunca lo hizo. Para él, las exigencias de su madre parecían razonables. Me sentía atrapada. No podía recurrir a mis propios padres, ya que dependíamos de su apoyo en muchas formas. Cuando nació nuestra hija Nancy, por un tiempo todo pareció mejorar. Mi esposo fue un padre amable, y mi suegra también mostraba cariño hacia la niña. Sin embargo, eso cambió cuando el hermano de mi esposo se casó y tuvo un hijo varón. De repente, mi suegra se volvió distante y crítica hacia Nancy. No perdía la oportunidad de decirme: ¿por qué no fue un niño? Mi esposo, siempre preocupado por lo que su madre pensaba, dejó de defendernos, una tras otra. Las críticas y las exigencias fueron minando mi confianza y mi felicidad. A pesar de adorar a nuestra hija, había algo que mi esposo no podía dejar de mencionar: no puedo creer que soy el hijo mayor y no tengo un hijo varón. Eran palabras que no solo le pertenecían, sino que repetía como eco de las críticas de su madre. Mi suegra, una mujer con ideas anticuadas, parecía obsesionada con conceptos como herencia y línea de sangre. Aunque la familia de mi esposo no poseía grandes bienes ni negocios familiares, tan solo un huerto y un patio trasero, ella se aferraba a tradiciones que habían perdido su relevancia generaciones atrás. No entendía por qué el tema de los herederos era tan importante. Aún así, me esforzaba por proteger a mi hija de esos comentarios hirientes. No quería que creciera escuchando palabras como indigna o insuficiente en boca de su abuela o su padre. Cuando estaba embarazada, cumplir con las demandas de mi suegra era agotador. Me llamaba constantemente, pidiéndome ayuda para todo tipo de cosas. Pero tras el nacimiento de mi hija, algo en mí cambió. Empecé a poner límites. Me negaba a cumplir sus caprichos y prioricé pasar tiempo con mi hija. Conforme pasaron los años, mi paciencia se agotó. Cuando mi hija cumplió 2 años, tomé una decisión definitiva: volver a trabajar. Como era de esperarse, ni mi esposo ni mi suegra estuvieron de acuerdo. Sus rostros revelaban su descontento, pero esta vez no me importó. Conseguí un trabajo y encontré una guardería recomendada por alguien que conocí. Fue ahí donde también descubrí un nuevo pasatiempo: la creación de productos hechos a mano. Todo comenzó cuando envié uno de mis trabajos a una amiga. Es hermoso, me dijo. Si estás dispuesta, quiero comprártelo. Ese primer elogio encendió algo en mí. Se lo entregué encantada, y para mi sorpresa, ella recomendó mi trabajo a sus amigos. Poco a poco, la palabra se esparció. Más personas se interesaron en mis productos, y con el tiempo decidí venderlos en línea. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un negocio artesanal. Hoy, soy una artista profesional, y mis creaciones llegan a manos de personas que las valoran. Aunque mi esposo y mi suegra no aprueban mis decisiones, he aprendido a encontrar mi propia voz y construir algo por mí misma. Al principio, mi negocio artesanal era solo un pasatiempo que generaba ingresos adicionales, pero pronto, la demanda creció más allá de lo que podía manejar trabajando a tiempo completo. Decidí dejar mi empleo y dedicarme completamente al arte. A pesar de este logro, mi relación con mis suegros seguía siendo distante. Aún así, había ocasiones como Acción de Gracias y Navidad en las que no tenía más remedio que visitarlos. Con los años, mi suegra empezó a insistir en que mi hija ayudara con las tareas del hogar durante estas visitas. Es una niña, no puede hacer otra cosa, decía. Me enfurecía escuchar esas palabras. Estuve a punto de perder la calma, pero mi hija me calmó. Mamá, son solo unas pocas veces al año, estoy bien con eso, me dijo con una sonrisa tranquilizadora. Al verla limpiar en silencio, siguiendo las órdenes de su abuela,
Sentí una mezcla de tristeza y culpa. Las lágrimas casi se me escaparon. Mientras tanto, mi esposo estaba en otra habitación, disfrutando de bebidas y conversaciones con sus familiares, como si todo estuviera bien. Ese contraste me hizo sentir aún más miserable. Más tarde, en casa, cuando mi hija regresó de la escuela, noté algo extraño en su comportamiento. Estaba inquieta, como si algo la estuviera atormentando. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», dijo al fin. Su voz era apenas un susurro, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Me acerqué rápidamente. «¿Qué pasó? ¿Algo en la escuela?», negó con la cabeza y tomó una respiración profunda antes de hablar. «Papá», murmuró, con la voz quebrada. Mis ojos se llenaron de preocupación. «¿Qué pasa con él?». «Lo vi abrazando a otra mujer», dijo finalmente, mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Luego vinieron más, como un torrente que había estado reprimiendo. Me quedé helada. Mi hija estaba llorando por algo que no debería haber visto, y yo estaba en shock. Mi mente regresó a todos esos momentos en los que había soportado en silencio por el bien de nuestra familia. Pensé que mientras mi esposo fuera fiel, podría seguir adelante, pero este descubrimiento lo cambiaba todo. Nancy bajó la mirada, sus hombros temblaban. «Mamá, lo siento», dijo entre lágrimas. «¿Por qué te disculpas?», le pregunté, desconcertada. «Por decírtelo, tal vez te hice daño». «No, Nancy, no hiciste nada malo», le aseguré, colocando suavemente mis manos sobre las suyas. Pero mientras decía esas palabras, sentía una ira ardiente mezclada con una tristeza profunda. No solo me había traicionado a mí, sino que había herido a nuestra hija. Las lágrimas que intentaba contener cayeron por mis mejillas. «No puedo perdonarlo», murmuré finalmente, con un nudo en la garganta. Nancy levantó la vista, sorprendida. Por primera vez, ambas entendimos algo, no estábamos solas en nuestro dolor. Tomé una decisión. Cuando mi esposo llegó a casa esa noche, le dije: «Cariño, ¿puedo hablar contigo un minuto?». Él soltó un suspiro pesado, sin mirarme. «Estoy cansado», dijo con frialdad, su tono cortante como una navaja. Normalmente, habría callado, pero esta vez era diferente, tenía algo importante que decir. «Es importante», insistí. Con un chasquido de lengua, se dejó caer en la silla frente a mí, en la mesa del comedor. «¿Qué has estado haciendo hoy?», preguntó con desdén. Por supuesto que estaba trabajando. «¿Qué diablos me estás preguntando?». Su respuesta, cargada de irritación, fue seguida por un fuerte golpe en la mesa. No reaccioné, respiré hondo y seguí hablando. «Te vi, abrazando a otra mujer». No mencioné que Nancy también lo había visto. Mi esposo me miró, claramente molesto, sus ojos entrecerrados. «¿Y qué?», replicó con indiferencia. «¿Me estás engañando?», pregunté, mi voz temblorosa. Él soltó una risa seca, cruel. «¿Qué más podría hacer?». Sus palabras, cargadas de burla, me dejaron sin aliento. Tragué con fuerza, tratando de mantenerme firme. «¿Qué tiene de malo eso?», continuó, con una mirada desafiante. «¿De qué te quejas? ¿Qué es una aventura? Ni siquiera tengo sentimientos por ti». Sentí como la sangre se helaba en mis venas. «¿Qué estás diciendo?», murmuré, horrorizada. «Nos casamos porque estabas embarazada. No tuve elección. Igual que tú, estamos juntos porque no había alternativa. ¿Qué más quieres de mí?». Sus palabras cayeron como cuchillos. La verdad cruda, sin adornos, me atravesó. «He estado contigo todo este tiempo, apoyándote», dije, intentando defenderme, aunque mi voz temblaba. Él se rió nuevamente, esta vez como si hubiera ganado alguna batalla invisible. En silencio, saqué los papeles de divorcio que había preparado y los coloqué sobre la mesa. Su rostro cambió al instante, con una sonrisa sarcástica, los tomó y los hojeó. «¿Papeles de divorcio? ¿Esto crees que me detendrá?». Rasgó los papeles frente a mí y dijo con desprecio: «Si tanto lo quieres, lo escribiré para ti». Tomó un bolígrafo y rellenó los documentos con furia, arrojándomelos después. «Ahí lo tienes. Ahora, ¿cómo piensas sobrevivir? Yo he estado cuidando de ti todo este tiempo. Ni siquiera tienes trabajo. Dejaste todo solo porque estabas embarazada. Eres una perdedora». Sus palabras eran veneno, cada una peor que la anterior. Permanecí inmóvil, viendo los papeles en el suelo y escuchando su voz como un eco distante. Mi corazón se rompía, pero también nacía algo nuevo dentro de mí, la certeza de que merecía algo mejor, para mí y para mi hija. «Deberías estar agradecida de que no soy yo quien está pidiendo el divorcio», dijo mi esposo con desdén mientras levantaba su teléfono.
Si no quieres divorciarte, mejor no digas nada. Acto seguido, comenzó a marcar un número. Oh, Alice, claro, puedes llamarme o verme cuando quieras, dijo con una voz dulce, distinta a la que usaba conmigo. Supe de inmediato que estaba hablando con su amante, pero me quedé en silencio, incapaz de responder. Un mes después, llegó la Navidad, y como cada año, estaba previsto visitar a mis suegros. Mi esposo, como siempre, estaba ansioso por ir a casa de sus padres. Apresúrate, dijo mientras empujaba a Nancy y a mí al auto. Durante el trayecto, él era el único que hablaba con entusiasmo. Yo permanecía en silencio, intentando ignorar la creciente opresión en mi pecho. Al llegar, mi suegra nos recibió con una sonrisa amplia. Oh, por fin llegas, es tan bueno verte después de tanto tiempo, dijo, enfatizando esas últimas palabras con un tono mordaz. Nos llevó al salón donde los demás parientes ya estaban reunidos. Saludé cortésmente, intentando mantener la calma. Erika, como mi nuera, espero que también ayudes en las tareas de la casa, dijo mi suegra cuando me pidió que fuera a la cocina. Acepté sin decir nada. Al principio no me importaba ayudar, pero la situación siempre era la misma. Nunca escuché que le pidiera lo mismo a la esposa de mi cuñado, quien vivía lejos. Mientras estaba en la cocina, mi suegra se dirigió a Nancy. Tú también puedes ayudar, ¿no?, dijo con una sonrisa falsa, pero Nancy titubeó, mirándome. Ella puede quedarse aquí, respondí rápidamente, pero mi suegra me interrumpió. Es una niña, debería aprender a hacer estas cosas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Cariño, ¿puedo hablar contigo un momento? Llamé a mi esposo, quien estaba preparando una bebida en el salón. No ahora, dijo, visiblemente molesto. Podemos hablar más tarde. No, tiene que ser ahora, insistí, ignorando su irritación. Antes de que pudiera responder, mi suegra interrumpió nuevamente. Erika, eres mi nuera, hay muchas cosas que necesito que hagas, dijo con una sonrisa forzada, claramente preocupada por las miradas de los demás familiares. Levanté la cabeza y dejé escapar un pequeño suspiro. Miré a Nancy, quien me observaba con una mezcla de confusión y tristeza. Tomé su mano con firmeza y me levanté. Ya no soy tu nuera, dije con calma, pero con decisión. ¿Qué estás diciendo?, preguntó mi suegra, su voz temblorosa. Me he divorciado, así que esto se acabó, adiós. Las palabras apenas salieron de mi boca cuando el caos se desató. Mi esposo y mi suegra gritaron como si hubieran perdido la razón, pero yo los ignoré. Caminé hacia la puerta con Nancy a mi lado, decidida a dejar atrás esa casa y esa vida. Sin embargo, no iba a ser tan fácil. Nos detuvieron. Oye, ¿qué quieres decir con divorcio? Primero, ¿por qué? La voz de mi suegra resonó en la sala, atrayendo la atención de todos los presentes. Me miraba con incredulidad. Luego giró su mirada hacia mi esposo, esperando una explicación. Él, por supuesto, no tenía idea de lo que estaba pasando. Era la primera vez que escuchaba de esto. Así es, respondí con calma. Ya no soy tu esposa. Me divorcié de ti. ¿Qué?, exclamó mi esposo, desconcertado. Espera, no sé de qué estás hablando. ¿Divorcio? ¿Cuándo pasó esto? Lo miré con una serenidad que ocultaba mi agotamiento. ¿No me dijiste que si quería el divorcio, simplemente entregara los papeles? Bueno, lo hice. Por un momento, él quedó sin palabras, procesando lo que acababa de escuchar. ¿No crees que alguna vez lo haría?, continué. Pensaste que siempre aguantaría, ¿verdad? Qué optimista eres. Hasta lo admiro. Mi suegra intervino, furiosa. Esto tiene que ser una broma. Mi hijo jamás pediría el divorcio. ¿Qué hiciste tú, Erika? Esto tiene que ser tu culpa. Solté un suspiro pesado. ¿Mi culpa?, pregunté, mirándola directamente. ¿Cómo puedes estar tan segura de eso mientras tu hijo está allí, sin saber ni qué decir? Mi esposo seguía paralizado, incapaz de negar nada. Sabía que todo lo que decía era cierto. Había firmado los papeles del divorcio sin pensar que yo los usaría. Había ignorado cada intento mío de hablar sobre nuestra relación. Ahora, la realidad lo golpeaba, pero no tenía argumentos. «Esto es ridículo», gritó mi suegra. «¿Cómo vas a explicarle esto a los demás? ¿Qué va a decir la gente? Nuestra familia no puede soportar una vergüenza así». Era claro que lo único que le preocupaba era su imagen pública. En ese momento, se volvió hacia Nancy, su rostro endurecido por el enojo. «Nancy, ¿cómo puedes dejar que esto pase? ¿Por qué no dijiste nada?» Nancy, que había estado en silencio todo este tiempo, levantó la mirada hacia su abuela y a su padre. Su expresión era fría.
distante, como nunca la había visto antes. ¿Por qué?, repitió mi hija, su voz clara y firme. ¿Por qué no dije nada? Porque papá está engañando a mamá. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre todos en la habitación. Un silencio absoluto llenó el espacio, roto solo por el jadeo ahogado de mi suegra. Mi esposo bajó la cabeza, incapaz de mirar a nadie. Nancy continuó, con los ojos clavados en su abuela. ¿Quieres saber por qué mamá pidió el divorcio? Pregúntale a él. Mi suegra quedó paralizada, sin palabras. Mi esposo, ajeno a que Nancy sabía la verdad, trató de retomar el control de la situación. Nancy, ¿qué estás diciendo?, le preguntó, tratando de mantener la calma. Vi cómo abrazabas a una mujer, respondió ella con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. La expresión de mi esposo se endureció. Nancy, estás malinterpretando las cosas. Eso no es lo que parece. Nancy apartó la mirada, disgustada. No quiero hablar contigo, dijo finalmente. Su voz estaba cargada de decepción. En ese momento, sentí una oleada de tristeza por mi hija. Probablemente debería haber insistido en que no viniera hoy, incluso si ella hubiera querido acompañarme. ¿Ya terminamos aquí?, dije, tomando a Nancy de la mano. Si es así, discúlpenos. Mi esposo, tratando desesperadamente de salvar su imagen, levantó la voz. Engañar es una acusación falsa. Esto es difamación. No tienes pruebas. Y no me voy a divorciar de ti. Me giré hacia él, sorprendida. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. ¿Por qué no querrías el divorcio? Tú mismo dijiste que nunca me amaste, ¿no? Mi esposo, tartamudeando, intentó justificarse, pero saqué unas fotografías de mi bolso y las esparcí sobre la mesa. ¿Y qué me dices de esto?, pregunté. En las imágenes, mi esposo aparecía caminando de la mano con una joven, en una escena que dejaba poco lugar a dudas. La cara de mi esposo se tornó roja de vergüenza. Rápidamente intentó recoger las fotos, pero ya era demasiado tarde. Creo que has ido demasiado lejos, dijo con una mezcla de enojo y desesperación. Nunca dije que aprobaba el engaño, pero esto no significa nada. ¿No significa nada?, respondí. Por eso contraté a un detective. No solo obtuve estas fotos, sino que también grabaron tu conversación con ella. Todo lo que has dicho sobre mí, ama de llaves gratis, tu madre cuidando a Nancy mientras yo hago el resto. Mi esposo quedó mudo. Su rostro pasó de rojo a un pálido azul mientras el murmullo de los familiares crecía a su alrededor. Mi suegra, tratando de recuperar el control, alzó la voz. Erika, estás exagerando. Eres su esposa. ¿No es tu deber cuidar de esta casa? La miré directamente. María, no tengo ninguna obligación contigo, ni con esta casa, ni con tu hijo. Estoy terminada aquí. Tomé la mano de Nancy y me puse de pie. De ahora en adelante, cualquier cosa que necesiten, por favor contacten a mi abogado. Mi esposo quiso protestar, pero las pruebas eran demasiado contundentes. No tuvo más remedio que aceptar el divorcio, junto con el acuerdo de manutención que solicité. Además, demandé a la mujer con la que estaba teniendo la aventura y conseguí que asumiera parte de la compensación. La noticia de todo esto se esparció entre sus familiares y vecinos, dejando a mi exmarido y a mi suegra completamente avergonzados. Gente orgullosa como ellos no podía soportar el peso de los chismes del vecindario. Ahora, Nancy y yo vivimos juntas, libres de todas las ataduras. Mi negocio como artista está prosperando, los pedidos online no paran de llegar, y mi hija dice que todo está gracias a las redes sociales. Finalmente, tengo paz. He aceptado lo difícil que ha sido mi vida, pero también lo mucho que he crecido. Nancy a veces me cuenta nuestras experiencias pasadas como si fueran parte de una saga, y aunque me duele haberla hecho pasar por eso, estoy agradecida de haber salido adelante juntas. De ahora en adelante, haré lo que quiero, cuidaré bien de mi hija y disfrutaré plenamente de mi vida.